lo puedan ver más tarde. Ahí estamos. Bueno, un poco la idea de hoy es que se lleven algunas nociones básicas o por lo menos preguntar, generar interrogantes sobre los espacios. Sabemos que muchos espacios de oficinas hoy en Argentina no están pensados o bueno, se van haciendo así sobre la marcha, como se puede, se va creciendo y se van poniendo, sumando mesas y espacios y bueno, la idea es invitarlos a planificar, que se puedan llevar algunas herramientas básicas y también contarles cómo trabajamos desde Vero Wood, desde qué lugar está parada la empresa, cómo pensamos los espacios y demás. Así que para alargar y un poco romper el hielo, la idea es hacerles una pequeña encuesta live, así que los invito a todos a participar y a compartir sobre sus espacios. Les voy a mandar una pregunta, que creo que ya la van a estar viendo a la derecha, para que vayamos completando entre todos. La primera es, ¿cuántos metros cuadrados tiene tu oficina actual? ¿No? ¿Dónde trabajan? Bueno, capaz que trabajan en más de una oficina, capaz que trabajan en un cowork. Obviamente es estimado, ¿no? Pero bueno, vamos poniendo ahí, calculando. Grosso modo. Díganme si la están viendo todos. ¿La ven? ¿Sí? Perfecto. Bueno. Ahí van votando. Vamos que hay 3 votos, ¿eh? Va ganando 100 metros cuadrados, entre 100 y 200, bastante amplio. Yo no lo veo, pero no sé si es que no estoy parada en la... Capaz al costado, ¿viste que tenés los puntitos? Sí. Ahí te aparece la encuesta. Abajo a la derecha. Capaz que lo tenés plegado y se te ocultó. Disculpame, cuando te refería a tu oficina, ¿te refería al local comercial? Y donde vos trabajás todos los días, donde tenés la compu. No, donde mi oficina. Ahí donde estás ahora estás sentado en una oficina, ¿o no? Sí, pero menos de 50 metros cuadrados, perfecto. Bien, perfecto. Bueno, buenísimo. Buenísimo. Voy a sumar otra pregunta. Los que quieren van contestando la primera, va a aparecer abajo. Lo segundo es algo que venimos incorporando nosotros en Vero Wood y estamos viendo que cada vez es más necesario, que es el tema de la acústica. ¿Sí? El espacio que están, está incluido, está pensado el tema de la acústica. Si fue algo pensado, si no es un problema, si ni siquiera lo habían pensado como algo parte del espacio, ¿no? Como algo necesario. Bueno, ahí tienen varias opciones para elegir. Con respecto al tema acústica. Después vamos a seguir vamos a pasar a la siguiente. Siempre para abajo. ¿Qué tan satisfechos están hoy con la productividad que les genera el espacio? ¿No? Entendiendo la productividad en el amplio espectro de la palabra productividad. Estamos hablando de qué tan cómodos nos sentimos, sobre la practicidad, cómo puedo circular, si tengo espacio de concentración, si me tengo que reunir a alguien, tengo lugar, si tengo que recibir a alguien, si tengo lugar. ¿Qué tan satisfechos están con eso? Estamos ahí en el medio. Ni muy bien ni muy mal. Está bien. Es un buen promedio. Se sienten cómodos. Bueno, después la siguiente pregunta es, ¿cuál es el mayor desafío, en el caso de que lo tuvieran, cuál es el mayor desafío que tienen hoy con el espacio? Como lo decíamos antes, puede ser el ruido, un desafío que tengan, puede ser la falta de espacio, porque hay empresas que crecen y les queda corto el espacio, puede ser la mala iluminación, otro que tengan en mente también. Es más, si pusieron otro, después nos pueden contar. La falta de privacidad, bien. Pasa hoy mucho el tema de la privacidad con los espacios abiertos. Después lo podemos abordar ahí, chicos. Yo puse otro porque justamente lo que buscamos es espacios abiertos
en donde los espacios de privacidad sean para el momento que necesitas la privacidad, no permanentemente. Tenemos mucho espacio de oficinas y queremos seguir a un concepto de espacio abierto, integrado, que te invite no solo a trabajar, sino a descansar, o sea, como algo más moderno, digamos. Bien, buenísimo, Pensado en el bienestar de las personas. excelente. Bueno, voy con la última y ya no los molesto más. Si planificaron justamente el espacio en el que están o si se fue armando sobre la marcha. Capaz que contrataron a un arquitecto en su momento, capaz que internamente alguien se ocupó y un poco lo pensó, le puso cabeza. Bueno, una mezcla de ambos. Sobre la marcha también vale. La idea un poco de esto es, bueno, que sirva para orientar hacia dónde va la charla, también que les sirva como insumo a los chicos que van a hablar, para enfocarnos más en el interés y entender un poco de qué espacios estamos hablando. Está, por ejemplo, en cuanto a metros cuadrados, está bastante repartido. Y sobre los desafíos también, pero me parece que va a ser interesante hablar de los open space. Así que, bueno, ahí dejamos la encuesta. Ahora, si quieren, vamos a empezar con la charla pura y dura. En un segundo voy a compartir pantalla. Vamos a hacer así. Presentar. Bueno, ahora le voy a dar la palabra a Vivi, que va a comenzar a hacer una introducción un poco de qué puntos tener en cuenta a la hora de planificar un espacio. Así que Arrancamos. estamos, Vivi. Todo Dale. tuyo. Perdón, antes de que arranquen hago una breve pregunta porque me surgió un compromiso y en medio de la presentación me tendría que desconectar. ¿La están grabando? ¿La van a subir Sí. a algún lado después? Sí. La estamos grabando y la vamos a subir a YouTube, así que vaya tranquilo que lo vamos a mandar a todos los asistentes y a todos. Gracias, muchas gracias. Lo más que pueda me quedo. Gracias. Dale, gracias por Dale, avisar. buenísimo, gracias por el interés. Bueno, ahora sí, arrancamos. Hola a todos. Una alegría que estén compartiendo este momento con algo que nos gusta hacer. A Vero Good y a mí como arquitecta, el tema de planificar espacios, en este caso oficinas. Nosotros queremos dar algunos puntos y charlar de algunas cuestiones de cómo uno arranca el diseño de esas oficinas. Las primeras charlas son, siempre digo, de lo general, que tenemos una hoja en blanco o tal vez hay algo ya ejecutado, que tranquilamente se puede arrancar de esos dos modos. A veces tenemos algo ya instalado en nuestra empresa, en nuestra oficina y queremos reformarlo, y en otros momentos son proyectos de cero. Lo que nosotros hacemos es consultar las necesidades que tiene cada uno, cada empresa, la cantidad de personas que trabajan en ella, así también como el tema de las jerarquías, qué espacio se necesita. Como decían anteriormente, tal vez tengo un espacio unificado, pero a su vez tiene distintas funciones. Lo ideal de eso es que no se superpongan los usos, que no sea incómodo, que cuestiones acústicas hay que tener en cuenta. En prioridad es un poco esa charla y ver qué necesidades tiene cada uno. Eso está bueno, eso le llamamos como armar un programa, ¿no? Cada empresa, la verdad, a veces son todas distintas porque tienen necesidades distintas. Algunos puntos sí los tenemos en común, pero en general, depende de la empresa, puede variar. Podemos llegar a tener oficinas de distintas jerarquías, ¿no? Necesitamos a un gerencial, a veces es uno, son más personas, a veces pasa también que por momentos van eventualmente, hay otros momentos que esa oficina queda vacía, entonces eso está bueno pensarlo, el uso de cada espacio. Si necesito una recepción, son puntos a tener en cuenta que está bueno que, por ejemplo, ustedes quieren organizarlo,
y se pueda tomar nota de eso, hasta para uno mismo organizar, decir, bueno, ¿cómo puedo llegar a pensar mi espacio? Trabajamos en algún momento, no sé, 6 personas, pero a veces pasa que la flexibilidad hace que en otras instancias, no sé, sean 15 personas, pero tal vez es en un momento, o sea, no siempre trabajan tantas personas. Entonces, eso por ahí está bueno que se tenga en cuenta. Y también lo que puede pasar es que tengamos, escucho ruido, que tengamos espacios en común. Por ejemplo, en algunas empresas se requiere espacios en común, ya sea un comedor, una sala de reuniones, cosas específicas. Eso está bueno que lo tengan en cuenta al momento de diseñar y diagramar cada espacio en su empresa. O a su vez, si necesita una kitchenette o un coffee point, que ahora se está usando mucho, que son aquellos espacios que es algo muy puntual, son espacios a veces pequeños, pero que está bueno y son muy funcionales en el momento que uno pueda diseñar la empresa. Tanto sea la empresa grande o una empresa pequeña, una oficina pequeña, esos espacios se pueden lograr, siempre y cuando se tenga en cuenta el diseño. Yo digo, grandes espacios y si no pequeños que también se puede lograr. Con algún, por ejemplo, en un mueble o en algún espacio que yo tenga distintas funciones, esas cuestiones se pueden lograr tranquilamente. Eso es un poco un nuevo modo, ni hablar de estos últimos años después de pandemia y las cuestiones de flexibilidad laboral que se están necesitando, porque cada vez más se necesitan, excepto algunas empresas muy puntuales que nos piden, sí, una estructura mayor. Pero bueno, en este momento se fue cambiando la filosofía, ¿no? del trabajo, que es un poco lo que trabajamos con Verowood, que vamos a abordar ahora. Esteban nos va a contar un poquito cómo nos fuimos flexibilizando a la hora de diseñar las actividades y los espacios. Eso es un poco lo que nos va a contar Esteban ahora con el Activity Based Working. Así que ahora continúa él. Buenísimo, Viviana, gracias por eso. Y gracias a todos los que se unieron a la charla. Sí, sin más, el Activity Based Working, que es lo que mencionó Viviana recién, básicamente se conoce como ABW, acá internamente le decimos el ABW, es un modelo de oficina donde cada usuario no tiene, digamos, un escritorio fijo, sino se enfoca más en lo que son diferentes espacios diseñados para o pensados para diferentes tipos de tareas. Entonces puede ser tareas de concentración, reuniones, trabajo en equipo, áreas de descanso. Básicamente la persona elige dónde va a trabajar según lo que necesita hacer en ese momento. Por supuesto que hay diferentes tipos de empresa que necesitan de diferentes requerimientos. Por ejemplo, lo tenemos acá mismo en la oficina nuestra, un usuario que requiere una PC con un software puntual y lo tiene que usar en un solo lugar porque no lo puede llevar de acá para allá. Pero eso no cambia el concepto, no significa que ABW no funciona. Eso solamente significa que ese espacio se dedica a ese tipo de trabajo. Y de eso se trata, y por eso está bueno charlarlo por ahí en estas plataformas, porque se puede crear como una confusión en cuanto al concepto, y en esencia es eso, es entender las necesidades del equipo y proveer los espacios para que esas personas hagan su trabajo donde lo tengan que hacer. Y como líder, como persona que va a influenciar el diseño de las oficinas, tener eso en cuenta al momento de pensar dónde vamos a posicionar las diferentes personas y los trabajos que van a hacer. ¿Cuáles son los beneficios de implementar esto de Activity-Based Working, de implementar esto de analizar los diferentes trabajos que van a hacer diferentes personas y señalizar, digamos, diferentes áreas? Bueno, primero la productividad. Es el primer fruto porque cuando una persona puede elegir su entorno en base al trabajo que tiene que hacer, le va a rendir mejor el trabajo. Entonces, no es lo mismo tener una reunión donde tenés 3 colegas hablando del otro lado de la mesa que te están interrumpiendo todo el tiempo, como tener una sala de reuniones donde vos podés ir, tener una reunión tranquilo
y el resultado de eso inevitablemente es que sos más productivo porque esa reunión te termina rindiendo más, ¿no? Después la cultura de la empresa, porque en definitiva uno termina formando una cultura a través del espacio que uno planea, y eso transmite a la gente que hagan bien su trabajo y que la cultura, que sean productivos, eso importa. Y por último, el bienestar en las personas mismas, porque a quién no le gusta hacer un trabajo que rinda y hacerlo en un lugar apropiado. Entonces, tener un lugar donde uno se pueda juntar con sus colegas a charlar o reunirse en una sala destinada a reuniones, es un todo que en definitiva le mostrás a tu gente que le vas a dar las herramientas que necesitan para que trabajen bien y rindan. Y en definitiva, eso tiene un efecto muy, pero muy positivo a nivel cultural, a nivel de la empresa. Ahora bien, ¿cuáles son los espacios? Podés preguntar, ¿qué tipo de espacio estás pensando? En nuestra experiencia, los espacios más comunes, la segmentación, llamémosle de espacios, son en primer lugar los de concentración o foco, donde personas van, se sientan y se concentran, se enfocan en su trabajo. Después tenemos espacios para reuniones, puede ser reuniones totalmente herméticas o espacios informales, llamémosle, que están en un rincón de la oficina. Después trabajo colaborativo, coworking, que por ahí es más abierto, y finalmente las áreas de relax, donde por ahí se ponen unos sillones, algo donde la gente se puede distender y relajarse un poquito. Por supuesto, esto no incluye zonas de amenities como cocina, juegos, esparcimiento, que eso depende mucho del estilo de cada empresa, ¿no? Así que bueno, eso ahí le hice como un resumen de lo que es ABW. Ahora Viviana nos va a hablar un poquito de lo que es de la teoría a la práctica, ¿no? Porque yo hablé un poquito de todo lo que es la teoría. Vamos a ver, Viviana, cómo esto se aplica en la práctica. ¿Qué nos comentás? Dale. Sí, nos pasa muchas veces en la idea de diseño cuando viene la persona, ya sea un cliente u otro tipo de proyecto, tiene algo en mente o ha visto algunas imágenes o algún diseño que le ha gustado en una empresa, que muchas veces es en nuestra ciudad o a veces ven fotos, ahora como está todo muy globalizado, ven fotos en otros países, que tal vez la tecnología es otra, tienen otros recursos, otras cuestiones de productos, pueden conseguir algunas cosas que tal vez acá no existen o siempre se puede buscar la forma, ¿no? de traer a la realidad una idea y un proyecto para poder llevarlo a cabo. O sea, de esas ideas que uno tiene, más allá del programa de lo que decíamos antes, ¿no? Que son directamente soluciones que yo tengo que enfrentar con un diseño, tengo que enfrentar determinadas cosas. Por ejemplo, lo que decía Esteban, el modo de trabajar y un programa X de cada empresa que ustedes sabrán de tu empresa lo que vos necesitas, ¿no? Que eso es como algo que hay que cumplir en cada espacio. A partir de eso podemos tener un montón de cuestiones de que me gusta tal color, madera, estilos. Estilo, nosotros decimos qué imagen quiero tener cuando termine ese proyecto y esa ejecución. Bueno, algunas personas me pueden decir que les gusta más la madera por la calidez, colores blancos y claros. Para mí la iluminación en una oficina, en una empresa, es muy importante. Son espacios que estamos muchas horas en el día, compartimos mucho, o estamos solos o estamos con 1, 2, 3, 20, 30 personas, 40 personas, que nos ha pasado en oficinas muy grandes, que hay que en el diseño llevar a cabo una buena convivencia de todos estos usos y todas las personas. Después eso, todo lo que yo desee como proyecto, hay que bajar a la realidad, una cuestión de qué inversión económica quiero lograr. O sea, yo puedo tener una base, por ejemplo, ese comedor que nos llamó una empresa grande cerca de Rosario, y queríamos lograr una imagen distinta de lo que es la empresa para el comedor de las personas, para una mayor calidez y confort en el lugar.
muchas veces nosotros tomamos lo que ellos tienen y tratamos de mejorar la calidad y el espacio. Después hay otra realidad, una cuestión, como decía antes, económica, que es, bueno, ¿cuánto quiero invertir en este espacio, en la empresa? Ya sea con materiales, no sé, melaminas, la cuestión acústica, que es muy importante también, que bueno, con Verogut siempre lo trabajamos, porque a veces tenemos, yo le digo, arquitectura es la base que tenemos de cada empresa, ¿no? Por ejemplo, tenemos mucho vidrio, nos encontramos con una base de la empresa con cielos rasos, a veces son acústicos, a veces no. Tenemos tal vez en la empresa muchas paredes, no tengo iluminación natural, entonces hay que preverlo. Y si no, nos ha pasado en otras oficinas que son todo vidrio y hay una cuestión acústica que si uno no la trata puede ser muy un disconfort de lo que es trabajar ahí. Entonces, tenemos en cuenta también eso y cuestiones de circulación, de cómo circula la persona. Eso también se diagrama cuando uno crea los espacios para no interrumpirse, que no sea algo incómodo. Entonces, todo eso, por más que uno diga, me encanta tal oficina en tal lugar, pero bueno, a veces lograr ejecutarlo con otros materiales o cosas que por ahí no se consiguen acá es complejo. Entonces, lo que hacemos con un anteproyecto es prever eso. O sea, uno en el anteproyecto te da una magnitud que ya uno puede prever un montón de cuestiones. Eso es un poquito lo que nosotros nos gustaría es que podamos llevar a cabo el anteproyecto que se diseñe, que no sea solo una idea, viste, que decía, ay, me encantó tal cosa, lo quiero en mi empresa, pero bueno, la idea es que lo puedan llevar a cabo. Para eso está bueno tener algo de una bajada de la realidad, le decimos nosotros, como para poder ejecutarlo. Son esos distintos factores que uno va viendo para que eso se pueda llevar a cabo, que es lo que un poco ahora nos va a contar Esteban, de cuestiones que proyectos que hemos realizado y se han llevado a cabo. Algunas de estas fotos que estamos viendo son renders, son las imágenes 3D que nosotros ofrecemos como para imaginar ese espacio, y después fotos reales para ver cómo eso se lleva a cabo. Pero obviamente se piensa ya en el render, si no, viste, uno piensa, no sé, quiero una super oficina, pero después no puede ser real, y eso no nos gustaría que suceda. Así que bueno, ahora Esteban nos va a seguir contando un poco los casos de éxito de todo lo que fue transcurriendo en la ejecución de todos esos proyectos. Buenísimo, gracias Viviana. Sí, muy bueno lo que comentás, y está bueno aclarar eso, especialmente que nos pasa mucho, ¿no? Que nos mandan una imagen de lo que vieron por ahí, que es algo de afuera, no se consigue acá, o si se consigue es un precio estrafalario y realmente no es realista aplicar eso en las oficinas. Pero bueno, también mostrando esos casos de éxito, mostraste muy bien cómo haciendo ese anteproyecto y entendiendo cómo va a quedar el espacio, uno puede lograr algo muy similar de todos modos, y ve antemano cómo va a quedar el espacio, que eso es un detalle no menor. Bueno, no sé, Anto, si tenés ahí para compartir lo de los casos. Esto básicamente para repasar un poquito con ustedes algunos casos de éxito que hemos tenido. En el primer caso era una oficina, era muy chica, en Bahía Blanca, habrán sido unos 50 metros cuadrados, y tenían un problema de acústico. Se le retumbaba muchísimo, se molestaba muchísimo entre ellos. Se forró la pared entera con los paneles acústicos, y a su vez se logró un diseño, ahí tenemos las imágenes en pantalla, se logró un diseño que alineaba con la imagen corporativa de la empresa, los colores y demás, y se redujo el eco ahí adentro de manera tremenda. En las palabras mismas del cliente, dice, cuando se acercaba a las paredes te hacía como un efecto de vacío por la absorción de sonido que tienen los paneles. Así que bueno, eso es una aplicación, digamos, real de lo que son los paneles fonoabsorbentes. Después, en el segundo caso, es una oficina de unos 150 metros, y el cliente ya tenía los puestos de trabajo que había traído de otra oficina, pero le había quedado un espacio relativamente grande
sin uso y quería ahí un espacio para colaboración, quería poner algo ahí para que el personal se pueda distender un tiempito, y le instalamos los soft sitting y quedaron muy conformes. Es un área que las personas pueden sentarse o a trabajar en equipo, a colaborar, o mismo con su laptop ahí con las mesitas de rime, hacer un poquito de trabajo, más que nada para poder tener esa opción de moverse y no estar 8 horas sentados en la misma silla. Y después el tercer caso que le quería comentar era, esto es una oficina muy grande en Puerto Madero, donde se trabajó muy de cerca con el cliente. Por supuesto, por lo que ven en el plano, el cliente estaba haciendo una inversión enorme y quería asegurarse realmente el mejor precio posible. Incluso trabajamos con ellos para hacer una comparativa, porque ellos estaban buscando la posibilidad de traer muebles importados, traerlos de afuera. Y bueno, trabajamos juntos, vimos que había una serie de factores que muchas veces el cliente no tiene en cuenta al momento de pensar en una importación de muebles, pero considerando todos los factores, el cliente mismo decidió que le convenía avanzar con las opciones nacionales. Entre otras cosas, teniendo en cuenta posibilidades de personalización, cuestiones de garantía, las medidas que van variando la obra, son pequeñas cositas, entre otras, que complejizan esta idea de poder traer los muebles de afuera, y se trabajó mucho con el cliente y la verdad que se logró algo que le servía muchísimo. Y bueno, en este proyecto se trabajó mucho en los diferentes sectores, porque tiene áreas colaborativas, salas de reuniones, despachos privados, y se trabajó mucho con las diseñadoras, que en este caso el cliente ya tenía para el proyecto, para lograr la mejor inversión costo-calidad, sin sacrificar la importancia visual del proyecto terminado, y también aplicar esto del ABW, ¿no? Tener las diferentes zonas para las diferentes áreas o tareas de trabajo. Y no, ahí se hizo un trabajo en conjunto con las diseñadoras, la elección de telas, materiales, pinturas y demás. Vuelvo un poquito a lo que es el anteproyecto que antes tocó Viviana. Quería hablar un poquito sobre el valor diferencial de tener el anteproyecto, la imagen integral del proyecto como ventaja principal de avanzar con un anteproyecto antes de avanzar con el proyecto en sí de oficinas. ¿Es obligatorio? No, de ninguna manera. O sea, hay cientos de oficinas que son hermosas y que se han hecho sin anteproyecto. Pero lo que estamos viendo con la experiencia que ya tenemos en el rubro, que la ventaja de hacer un anteproyecto, es decir, sentarse a diseñar las oficinas antemano, es que uno obtiene una imagen integral del proyecto, que es un poquito lo que ya tocó Viviana. Reunís el diseño antes de hacer la primera compra y te asegurás de que no te quedás con mobiliario que después no te conviene. Eso nos ha pasado con clientes y obras muy grandes que hicieron una compra de determinado mobiliario y después se dieron cuenta que, bueno, no habían pensado bien los despachos para los gerentes, le quedaban con el mismo escritorio que terminaba siendo otros usuarios, entonces fue una compra mal calibrada que tuvieron que como resetear y decir, bueno, si hubiera habido un anteproyecto, eso se hubiera atendido antemano. Y después tener en cuenta también los costos hundidos, porque un solo mueble mal comprado o una tanda de muebles mal comprados es el costo del anteproyecto. Entonces, no hay que verlo como un costo adicional del proyecto, sino realmente una manera de poder hasta ahorrar dinero en el proyecto terminado. Las desventajas que muchas veces el cliente percibe como desventaja es justamente esto del costo adicional, y es lo que siempre decimos. Ojo, porque una compra mal calibrada te paga el anteproyecto. Entonces, ojo con decirle una desventaja, porque realmente agrega mucho al proyecto. Y esto de la demora, que por ahí insertar un anteproyecto sí tiene unas semanas de trabajo antemano antes que uno pueda comprar un mueble y arrancar con la obra, pero bueno, volvemos a lo mismo. Cuando uno sí lo hace, ya puede avanzar más ligero porque está bien calibrado lo que uno va a instalar en ese espacio y el resultado final termina siendo excelente. Así que bueno, eso termina ahí mi etapa. Anto, creo que vos querías avanzar con una parte de preguntas ahora, ¿verdad? Sí, sí. Ahora les dejamos espacio. La idea es también
que tengamos un espacio de preguntas, de charlas, de aprovechar que están Esteban y Viviana, que ya vienen con experiencia en esto, que pueden contarnos más casos, y no tanto hacerlo así de discurso, de conferencia, sino hacerlo más de intercambio. Así que, bueno, bienvenidos si tienen algunas consultas, y durante la charla fueron surgiendo y quieren volver sobre algo, está el espacio. Y si no, yo les pregunto. Anímense, aprovechen. Yo quiero que cuentes, Vivi, qué fue lo más insólito que te pidieron. Y a veces me ha pasado que me traen o me comparten algunas imágenes, porque los primeros intercambios de ideas a veces son decir, bueno, ¿qué te gusta para conocer al cliente? Y a veces yo pido imágenes de referencia como para que pueda conocerlo, ¿no? Porque para diseñar, que en general es muy personalizado, cada empresa tiene su imagen, ¿no? Corporativa, que también cuando armamos con Verowood las empresas pedimos toda esa información que es importante. Logos, colores, manuales de marca, etcétera, ¿no? Hay un montón de cuestiones que nosotros pedimos y otras más para poder ejecutarlo personalizadamente. Pero me han pedido, por ejemplo, me han traído fotos de empresas o oficinas en Suiza, en países que tienen otra tecnología, otros materiales que a mí me encantaría que podamos usarlos a veces, pero tratamos de poder ejecutarlo acá con los materiales que tenemos. Buscamos, con Verowood tiene una variedad, aparte, muy interesante de lo que es los muebles, calidades, precios, o sea, con todo ese abanico que ellos tienen, que nos hemos obviamente fusionado en esto de catálogos y productos, podemos encontrar lo que se acomode, lo que se adapte económicamente. Por supuesto que nuestro país es muy importante, porque a veces queremos hacer un montón de cosas, pero a veces nos es complejo, entonces nos adaptamos un poco a la flexibilidad y cuestiones de cada empresa. Por eso a veces me han pedido, no sé, algunas cuestiones o vidrios o algunos materiales que no existen acá. A veces pedirlo afuera tiene un costo 10, 15 veces más de, tal vez, por ejemplo, un artefacto, de iluminación que acá existe, tal vez reversionado. Obviamente uno le busca la vuelta, que es la magia de adaptarnos con el diseño y economía a que les quede un producto y un diseño acordes, ¿no? Eso es un poco, pero me ha pasado muchas cosas, me han mostrado una foto, no sé, que era un cubo perfecto, una oficina que era un cubo de vidrio, y digo, no, acá es imposible, o te da frío en invierno, en verano con el calor que hace acá, rosarino, por lo menos acá. Mucha oficina de hormigón. Claro, hormigón también a veces no tiene sirve ni para lo acústico ni para lo térmico. Claro, pero todo yo digo siempre que todo hay que buscarle el equilibrio. Eso es el desafío nuestro y que bueno, nos gusta, así que no. Ahí Agustina levantó la mano, así que... Sí. Yo les hago una pregunta, rápido los pongo un poco en contexto para que se entienda mi pregunta. Yo hace 1 año y 3 meses que estoy en este proyecto de cambiar las oficinas. Hicimos todo un estudio con una empresa súper reconocida de arquitectura e interiorismo. Nos llevó muchos meses, Esteban conoce un poco la historia, y pasa un poco todo lo que nos pasó, un poco todo lo que ustedes estuvieron hablando, como, pensemos cuáles son sus necesidades, veamos, discutamos, investiguemos. Todavía no podemos hablar del presupuesto porque primero hay que hacer el anteproyecto, todas cosas que yo iba entendiendo, pero cuando finalmente, después de un montón de meses, terminamos el trabajo y nos dieron el presupuesto, fue, no, yo no estoy dispuesta a pagar eso. O sea, no solo no tengo la plata, sino que si la tuviera no estoy dispuesta a pagar eso porque compro una plata nueva casi. Entonces, yo lo que veo en este 1 año y 3 meses que llevo recorrido es que todo lo que estoy haciendo, o por ahora con la gente que me crucé, todo lo que está apuntado,
está apuntado mucho a grandes empresas que manejan partidas presupuestarias. Y yo, si bien tengo 130 personas, de las cuales 60 están en la oficina, soy una pyme. Entonces yo quizás no voy a tener la posibilidad nunca de poner 2 millones de dólares o 3 millones de dólares de una para hacer un cambio de oficinas. Pero yo quiero cambiar las oficinas. Sí. Entonces, lo que no encuentro o lo que no veo es que haya soluciones integrales que me permitan a mí etapabilizar situaciones. Etapabilizar o compras o etapabilizar sectores. Porque, por ejemplo, yo podría decir, mira, todo el presupuesto son 2 millones de dólares y si yo lo traslado así, a mí me van a decir, no, Agustina, comprá un láser nuevo, comprá una máquina nueva. O sea, yo soy una pyme industrial. O sea, si bien somos una empresa que es absolutamente interesada en el bienestar de las personas y todo, ante esas situaciones es muy complejo. Pero si yo dijera, por ejemplo, bueno, quiero renovar solo la mitad de la planta alta, no encuentro muchas veces quién me acompañe en eso. ¿Sí? O sea, encuentro como esto, como grandes proyectos, como veamos todo. Y bueno, yo ya me pasó que ya volé, ya fui a todo, ya me dijeron cómo hacer el parque, cómo hacer esto, cómo... Y hace 1 año y 3 meses que yo no puedo hacer el cambio y lo que yo le conté a Esteban, por ejemplo, es que me llevaron al punto tal en el que en un momento yo dije, che, yo tengo buen gusto. Ya hace 1 año y medio que estoy recorriendo esto, listo, voy a comprar los muebles yo que necesito, porque ya tengo una necesidad mobiliaria hoy. Ya pasó de ser un deseo de cambiar las oficinas a que tengo una necesidad de un nuevo lugar. Entonces, mi pregunta es, como para cerrar, que está un poco trasladada a la pregunta que creo que hizo alguien, es, bueno, ¿qué nos recomiendan? ¿A dónde voy primero? ¿En qué invierto primero? Yo ya sé lo que necesito, ya lo estudié, ya lo tengo. Hoy tengo una necesidad de mobiliario. Bueno, ¿en dónde me enfoco? Porque yo no voy a tener nunca todo el presupuesto disponible. Sí. O nunca voy a querer tener todo ese presupuesto disponible para en 8 meses renovar la planta completa o renovar las oficinas completas. Es mi decisión. Entonces, esto, ¿no? ¿Cómo nos podemos apuntalar para ir haciendo pequeños, grandes cambios sin que sea, digamos, un gran gasto todo junto? Sí. No sé, por ejemplo, te comento, yo justo tenía ese ítems y en la primer charla que dice me saltó y es eso, el tema de las etapas. Cuando nosotros pensamos un proyecto, en nuestro caso, lo pensamos ya en el anteproyecto, va en paralelo a la parte económica. O sea, no podemos, por ejemplo, no podemos diseñar algo que no se puede ejecutar. Si todo ese proceso de X tiempo, ya sea 3 meses, 1 mes, 1 año de anteproyecto, se termina y el cliente nos dice, che, esto no lo puedo hacer, la verdad que hubo un proceso que tal vez hubo una pequeña descoordinación de que el diseño lo pueda llevar a cabo. O sea, y eso también se da en etapas. Con Verogut estamos haciendo, que después puede ampliar Esteban, estamos haciendo el anteproyecto de una empresa muy grande de 2 plantas en azul, que lo que nosotros hicimos es tratar de achicar lo que te pasa a vos, Agustina, o sea, de que no hacerles un proyecto, porque puede ser divino, le hacemos una empresa espectacular, y después me dice, ¿cómo hago esto? Porque son muchos metros cuadrados. Entonces, eso, nosotros ya en el diseño tratamos de saber que eso va a ser en etapas. Puntualmente, obviamente depende de la empresa, pero hemos realizado, no sé, tema de cortinas, acústicos, muebles, tenés como distintos rubros, distintos paquetes dentro de un proyecto. A partir de eso se puede coordinar la cantidad de etapas de ejecución. Eso se puede organizar. Nosotros en las obras, yo también hago otras cuestiones, pero en ejecución de obras, eso se coordina. ¿Qué cosa se puede arrancar? Y hay veces que una cosa depende de otra que se da en cadena, que a veces no se complica, ¿viste? O sea, por ejemplo, ejecutar un tabique, no puedo hacer algo si no tengo ese tabique. Hay cuestiones particulares, obviamente, de cada proyecto, que eso depende muy específicamente, que eso obviamente se puede ver en ese caso, que depende uno de otro. Pero hay muchas cosas que no dependen de uno de otro. Entonces, uno puede hacer... ¿cómo le decimos nosotros? O sea, que vos puedas ejecutar por etapa. Eso se puede organizar y planificar. Lo ideal es planificarlo. Va el anteproyecto
la inversión económica y la planificación de esa ejecución. Esas tres cosas, aunque vos estés arrancando, eso hay que planificarlo. Si no, perdés todo el impulso y la pulsión por ese anteproyecto que después, al final, te quedó algo insatisfecho porque tal vez no llegues a poder verlo en mucho tiempo. Eso es lo que no quisiéramos. Por eso a veces el anteproyecto es muy importante que sea algo real que yo pueda llevar a cabo. Como nos pasó con Esteban, bueno, estuvimos viendo uno de los laburos juntos, es una empresa muy grande, y pasó un poco esto. Bueno, ahí por ahí Esteban puede llegar a ampliar un poquito más en lo que es la etapa de productos inmobiliarios. Gracias, Viviana. Sí, te comento, bueno, puntualmente por la pregunta de Agustina, porque conozco el caso, estuvimos en contacto y ellos tienen un anteproyecto, no a la etapa de renders y demás, pero ya tienen todo el diagramado, todo el layout de la oficina, saben bien lo que quieren. Pero yo sé que la frase medio que se usa bastante, pero realmente es adaptarse a la necesidad del cliente. Y es algo que acá en Verobú realmente hacemos muy bien. Y yo sé que hay otras empresas que por ahí son más corporativas, más nacionales o internacionales, perdón, que por ahí no tienden a ser más rígidos en su manera de trabajar. Y es como que o haces todo o haces nada. Y realmente es algo que lo vivimos día a día acá con nuestros clientes y realmente se entiende porque también somos una pyme y se entiende lo que es no tener presupuesto para algo. Y cuando un cliente viene y dice, mira, esto yo no llego a hacer esto, vamos a hacer en etapas, o no quiero hacer el anteproyecto porque se me va de presupuesto, armame un esquemita en SketchUp para que yo vea más o menos la distribución y vamos con eso, que se hace sin cargo. Eso se entiende y se hace, y hemos cerrado muy buenas obras sin el anteproyecto y avanzando solo por el lado de un SketchUp, de un diagrama más básico. Entonces yo creo que está bueno lo que plantea Agustina, y entender que en Verobú eso se reconoce, que cuando el cliente no está dispuesto a abarcar un proyecto tan grande, tan corporativo, tan fuera de su zona de confort, eso se entiende y es perfectamente normal. Y justo aprovecho a atar otra pregunta que entró por el chat, que dice, tengo un presupuesto ajustado, ¿en qué debería invertir primero para lograr un mayor impacto? Creo que se vincula un poquito con esto que plantea Agustina. Y voy a decir algo muy básico, ¿no? Pero yo creo que la respuesta a esa pregunta es usar el sentido común y lo primero que hay que mirar son las instalaciones. Yo he ido a oficinas donde tenés humedad en las paredes. Entonces tomo un paso atrás y digo, bueno, pero pará, ni miremos los muebles si tenés humedad en las paredes, ¿no? Arreglemos las instalaciones, que esté todo lindo, que el piso esté en buen estado, que no haya riesgos para el personal, que estén las instalaciones en buenas condiciones y después avanzar con lo que es la etapa de mobiliario. Y si hay presupuesto ajustado, es cuestión de charlarlo, ver las prioridades y ir por ahí, ¿no es cierto? O sea, ¿qué es lo básico? Yo siempre hago la pregunta, ¿no? Si no hubiera nada en esta oficina y vienen 10 personas a trabajar, ¿qué necesitan? ¿Una cafetera? No, necesitan un escritorio y una silla. Entonces vayamos por paso y vamos priorizando lo que se necesita, pero siempre trabajando con esas prioridades y ajustándonos al presupuesto del cliente. No sé si eso responde esa pregunta, Anto, no sé qué te parece, la de Benjamín. Sí, creo que también Vivi un poco contestó porque es parecido a lo que mencionaba Agustina sobre el final, así que se ve que es una duda importante. Sí. Y bueno, es Agustín, un poco también creo que ¿algo más o...? Lo que mencionaba Vivi con respecto a la expectativa y la realidad, ¿viste? O a los presupuestos, y bueno, ajustar el presupuesto a lo ideal, digamos, que uno siempre tiene en la cabeza. Si pudiera Agustina, seguro compra la máquina y va a hacer la oficina y demás, pero bueno, la realidad de las pymes en Argentina es diferente, y nosotros en Verobú también lo vivimos, porque también somos una pyme, así que me parece que la pregunta esa está buena, que se repita 2 veces. ¿Quieren pasar a la siguiente? Tenés ahí, Steve, a mano. Hay otra pregunta. Sí, perdón. Mi pregunta es, ¿estrategia recomienda para mejorar la acústica sin tener que hacer una gran obra o gastar demasiado? Bueno, esto vuelve un poquito a lo mismo. Nosotros lo que hacemos es un análisis del nivel de acústica de un lugar.
tenemos una calculadora que podemos poner las medidas del lugar, los materiales que se están utilizando para el piso, las paredes, el cielo raso, y hacemos un ensayo acústico para ver qué requerimiento necesitamos, para no tampoco meter acústico sin sentido, sobredimensionar el requerimiento acústico. De todos modos, contestando más la pregunta en sí, sí, ¿qué recomienda? Primer paso es hacer ese ensayo para ver qué nivel de eco tenemos dentro de la oficina y poder así recomendar una solución. Y después ir trabajando juntos, porque hay cosas que suman también a la acústica de una oficina. Los módulos soft-sitting, por ejemplo, no es un material acústico, pero el módulo en sí es acústico y tiene una absorción acústica. Entonces, diferentes elementos que uno mete en la oficina también van a ir mejorando el nivel de acústico. Pero eso habría que verlo más caso por caso, que se puede ir haciendo oficina por oficina. Aprovecho Ahí, y hago el autobombo con esto, pero bueno, sí. probablemente la próxima webinar que hagamos sea específicamente hablando de acústico, con un especialista en eso, un ingeniero de sonido, que sabe mucho el tema. Nosotros tenemos una calculadora, hacemos ese asesoramiento, seguramente estaremos calculando en vivo la acústica, hacemos así como un consultorio breve, así que después ya lo van a estar viendo en nuestras redes y demás, la invitación para la próxima, que va a ser solo acústico en oficina. Ahí, bueno, sí. están comentando también, tal cual, si el proyecto no se puede hacer en etapas, el cliente se transforma en un ensayo teórico. Está bueno, claro, sí, porque aparte por ahí uno en el anteproyecto viaja un poco más y se entusiasma y después cuando te viene el presupuesto, bueno, te agarra los pelos. ¿Es imprescindible realizar un anteproyecto para remodelar o hay una opción más rápida y económica? Bueno, eso por ahí, Steve, puedes aclarar un poco Sí. más, si bien algo ya habías mencionado, pero está bueno esta pregunta. Sí, tal cual. La realidad es que no es imprescindible para nada. Como dije antes, hay cientos de oficinas que son hermosas y no se realizaron con anteproyectos, pero uno nunca sabe el detrás de la escena, ¿no? De cómo llegaron a eso, y esto de los costos, si tuvieron que recalibrar compras, si tuvieron que deshacerse de muebles que ya no le convenía porque no lo habían pensado antemano. Entonces, si bien siempre lo recomendamos, al 100% también se puede hacer sin el anteproyecto. Nosotros acá tenemos el equipo que maneja todo lo que es SketchUp, que es muy rápido y muy ágil. Todos los muebles tenemos los bloques cargados ya en SketchUp para poder armar una escena de manera muy rápida y así mostrarle al cliente, por lo menos en una manera esquemática, si bien no sería render, pero de una manera esquemática, cómo va a quedar la oficina. Así que respondiendo a esa pregunta, no, para nada es imprescindible, sí lo recomendamos. Buenísimo, Hay buenísimo. otra pregunta, Anto. Hay otra. Iba a compartirles lo que estaba diciendo Esteban. Dice, bueno, gracias. ¿Cuáles son los errores más comunes que ven cuando una empresa no hace anteproyecto antes de comprar mobiliario? Bueno, genera interés lo del anteproyecto. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Hay que tener un poquito más de tiempo, nada más. Sí, bueno, sin duda es esto de las compras mal calibradas, es lo que vemos nosotros. Sí. Y ahí está, bueno, ahí está. Quería compartir lo que mencionaste vos antes, Esteban. Claro. Esto no es un anteproyecto, es justamente un layout rápido que puede hacer el equipo. Que también... Claro. Ese layout literalmente se arma en cuestión de minutos barra, vamos a decir, una hora para proteger a los técnicos, pero es un layout muy rápido donde uno se arma con los bloques que ya tenemos de los muebles estándar y uno puede armar una visualización rápida para que el cliente entienda cómo va a quedar el layout. En cuanto a los errores más comunes, que fue la última pregunta, sí, sin duda es esto de las compras mal calibradas, o puede ser que uno termina con un espacio que no es ideal y después lo sufrís por años porque, bueno, es lo que hiciste en ese momento y es lo que te dio el bolsillo para hacer, que está perfecto, pero haberlo calibrado antes te hubiera ahorrado por ahí eso.
Entonces, o no, o por ahí queda el espacio perfecto, no hiciste anteproyecto, le pegaste y vas para adelante. No, También lo eso que puede pasar puedo también. llegar a sumarles, a veces lo que descubrimos en el proceso del anteproyecto es, no sé si tiene un render, Anto, por ahí, del laburo que hayamos hecho. Nos ha pasado que hasta el anteproyecto, teniendo la planta base de la empresa, podemos equilibrar las dimensiones de los muebles. O sea, Verobú tiene un catálogo grande, obviamente, de medidas, de muebles, mesas, puestos de trabajo, y se equilibra también lo que es el puesto de trabajo en sí, la circulación, todos los espacios, los intersticios que necesita una empresa para circular. O para estar cómodo, confortable, o sea, Ahí es... Vivi, perdón, te interrumpo, ahí tenés, está compartido uno de los proyectos y creo que está bueno para lo que estás diciendo porque no tenía tantos metros cuadrados esa empresa y tenía bastantes puestos de trabajo, o sea, era Sí. desafiante en ese sentido. Si querés dar más detalles de lo que estamos viendo, Sí. creo que va a servir. Sí, esta era una oficina integrada, en principio lo que era la arquitectura, imagínense, era un espacio único. Nosotros con el anteproyecto pudimos lograr tener puestos de trabajo, teníamos una oficina gerencial cuando ingresás, porque él quería una oficina privada, el dueño de la empresa. Después también queríamos, en lo que es el programa, un rincón para que ellos puedan relajar, comer algo, tomarse un café o charlar entre dos personas sin que sea sala de reuniones formal. Y con el anteproyecto se logró toda esa distribución. Que tal vez si uno lo compra, decís, bueno, dame 5 escritorios, 5 sillas, un escritorio para gerencial, tal vez cuando llegás con todo eso a la oficina vacía, decís, che, ¿cómo distribuyo esto? Que me quede bien. Ahí ven un mueble de fondo que es también el que separó ese mueble blanco que ven ahí con algunos toques de madera, se usó como separación un mueble de un ambiente a otro. O sea, de un lado están los puestos de trabajo y la gente trabajando, y del otro lado está el gerente. Con eso, con ese mobiliario, se logró dividir la oficina. No sé si me explico. O sea, se dividió el espacio y se crearon 2 espacios en un mismo ambiente que si no hubiese sido incómodo. O sea, se logró con el anteproyecto el diseño tal que todo conviva, ¿no? O sea, que cada espacio quede equilibrado en esta oficina particularmente. Buenísimo. Y no comprar de más, que a veces nos ha pasado que se ha comprado mobiliario que tal vez después queda grande, chico. Por eso Verobú también, en la imagen que mostraban antes, eso ya ahí regula lo que son las dimensiones según la cantidad de personas, el espacio que tenemos cuando nos encontramos con esa nueva empresa a diseñar. Tienen esas 2 instancias, una que va, y esta particularmente, y otras que hemos realizado, van un poco más allá de digamos, distribuir muebles, sino es un poco la imagen corporativa de la empresa, los colores. Nosotros ahí ya en el anteproyecto visualizamos cómo quedarían las paredes, los colores de la empresa, logos. Bueno, se ve un poquito más allá que es la estética de la empresa. Es como, también es un plus que nosotros buscamos. Si no, también puede ser resolver solamente el tema mobiliario. Como que le buscamos una vueltita de rosca para sumarles. Bueno, no sé si tienen más preguntas, ya vamos 1 hora, tampoco queremos seguir robándole demasiado más tiempo. Si alguien tiene alguna otra consulta, aprovechamos el último tirón. Si no, bueno, les dejamos ahí para que se sumen a las redes, se conecten a la página. Obviamente vamos a compartir todo esto. Y bueno, y estamos disponibles por cualquier consulta que pueda surgir post reunión, y quienes hayan entrado más tarde o bueno, o no llegaron, les compartiremos también por medio de la grabación. Pero les agradecemos el interés, las consultas y bueno, estamos en contacto. Gracias, Anto, por moderar la reunión y gracias a todos los que se unieron. Gracias, hermosa charla. Gracias, Anto, por todo. Esteban, a todos. Chao, hasta luego. Gracias a todo el equipo.
Gracias. Un gusto. Bueno, vamos a tener la grabación.